Yo soy Javier, trabajo en ArcXP desde 2019, soy ingeniero y soy uruguayo, no argentino, Marcelo. Así que no es una mafia argentina. Claro. Soy ingeniero y lo menciono porque digamos, el gorro con el que voy a presentarles hoy es un gorro de ingeniería, en el sentido de que les voy a contar las vicisitudes de proyectos de implantación de tecnología. Algunos aspectos son específicos a digital, pero creo que hay muchas cosas que son en general a proyectos de CMS, que es bastante más amplio que estrictamente digital. Antes de trabajar en ARC, yo trabajé en agencias digitales y implantación de tecnología, pero desde que estoy en ARC lancé más o menos, estuve involucrado personalmente en lanzamientos de alrededor de 20 a 25 medios. Y lo que queremos hacer es compartir hoy algunas, no es el tema más sexy del mundo, pero hay un montón de traspiés que hemos detectado como patrón en los últimos años en los proyectos de migración de un CMS a otro que nos interesa compartir con la comunidad. Cambiar de CMS es difícil para medios, porque es su principal, especialmente para medios con foco digital, porque es como cambiar el caballo en la mitad del trigo, ¿no? O sea, es realmente cambiar el avión volando. Es bastante difícil de encontrar una buena metáfora para lo difícil o lo crítico que es para un negocio cambiar un CMS. Lo que yo traté fue de partirlo en 4 partes, como para desglosar la complejidad de una migración de este tipo. Lo primero vamos a hablar voy a contarles cuáles son las recomendaciones para la primera parte, que es construir las experiencias que el CMS va a soportar. La segunda es cómo hacer que su redacción se sienta cómoda y tenga beneficios de este cambio tan fuerte. Lo tercero es cómo mover los datos. Ahí hay algunos detalles técnicos, pero es importante que entendamos cuáles son los problemas que pueden venir al mover los datos. Y lo último, que no es menor, es traer la audiencia con nosotros. Cambiar el CMS en general implica cambiar las experiencias con las que los lectores o los visitantes interactúan con nuestro contenido. Y es importante que traerlos, que vengan con nosotros en este camino. Pero antes que eso, antes de meternos en esos 4 puntos, es importante hacer una pregunta de por qué. Esto es en general son proyectos caros, largos y riesgosos, y es fundamental entender por qué estamos haciendo esto. En la gente de tecnología, los ingenieros, estamos acostumbrados a que vengan y nos digan: hacé esto, cambiá este CMS a este otro, o no sé, cambiá este Tag Manager de esta aplicación de video a esta otra. Y es fundamental que preguntemos por qué. ¿Quién va a pagar esto? ¿Cuáles son las métricas que va a definir que esto fue una migración exitosa? No es obvio, no es para nada obvio saber cuál es el éxito y quién es el éxito para quién. Porque además, en un proyecto que tiene una carga organizacional tan fuerte como esto, siempre vamos a tener gente que son campeones, que quieren esto, que lo decidieron y que lo están pagando. Gente que es ambivalente, pero que entiende que puede tener ventajas, y gente que va a poner palos en la rueda. Es inevitable, a veces es la gente de tecnología que pone los palos en la rueda, a veces es la redacción, a veces es el equipo de producto digital, a veces es el equipo de impresión. Siempre hay diferentes opiniones sobre una decisión tan fuerte o tan importante como cambiar de CMS. Entender quién es quién y con quién apoyarnos es clave, porque si no, los proyectos terminan durando muchísimo más, costando muchísimo más, y al final todos somos amigos, pero las pasamos bastante mal. Así que mi recomendación es que si ustedes están pensando en ponerle los palos en la rueda a algún proyecto de calidad de CMS, lo reconsideren. Y si son los campeones, asegúrense de que tengan los aliados correctos. Después de haber pasado eso, lo otro que les recomiendo es que busquen en este proceso, y ahora vamos a ver algunos lugares donde eso puede estar escondido, es que guárdense en su bolsillo trasero del pantalón un éxito inesperado.
las métricas esas que hablábamos al principio son clave. ¿Qué queremos? ¿Hacemos esto para tener más eficiencia editorial, más alcance, más facturación, más tráfico? Ok, pero siempre hay alguna ganancia, algún éxito chiquitito que vamos a usar al final. Bueno, hablemos primero, ahora, después de este preámbulo, hablemos de armar las experiencias. Ese es un dibujo de mi hijo de 5 años, que es una experiencia preciosa. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las experiencias que van a ser afectadas. Lo primero que piensa la gente, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros en ARC, es que vienen y piensan en el sitio web. El sitio web para los medios es importante, obviamente, y es una gran parte de nuestro negocio, pero no es la única experiencia. Especialmente para los medios hay muchas experiencias que no son hosteadas o no son controladas por los medios. Google Discover, Apple News, etc. Esas son tan importantes o más importantes, depende del negocio, depende del medio, como el sitio web. Y normalmente son un afterthought, son algo que se resuelve al final. No lo hagan, piénsenlo, planifiquen para cada una de las experiencias, tanto sea su aplicación móvil, AMP o no AMP, sitio web, su CMS de impresión. Son todos puntos de touch points, ¿no? que están alimentados por el contenido que manejan en su CMS. Y para cada uno hay que tener un plan y gente que sea responsable de que esos planes sean exitosos. Y bueno, parte de eso, no se olviden de los RCS, los sitemaps, los ads.txt, los robots.txt, todas esas cosas que se hacen a las experiencias digitales que a veces se hacen el último día. Recomiendo planificarlo del día 1. Y después no podemos hablar de experiencias digitales sin hablar de performance. Ahora, performance, Google nos hizo este regalo en la industria hace 2 años de decir, bueno, olvídense de MP, todas esas cosas que habíamos dicho, ahora le vamos a dar bola a esto del Core Web Vitals, todo lo demás no importa. Y eso nos regaló a la gente de tecnología un montón de dedos que nos apuntan, que antes se peleaba el equipo de producto digital y el equipo de la redacción, si el tráfico no subía, era por alguno de los dos. O en el mejor de los casos le echaban la culpa a la gente de publicidad. Y ahora todos dicen, no, el problema es que el sitio es lento. Ok, ¿según quién? Bueno, según Google, porque Google dice que los sitios tienen que ser como tienen que ser. Bueno, las métricas de Core Web Vitals están pensadas para toda la internet. Los medios son un subconjunto muy pequeño de eso, pero son los que venden publicidad. Entonces es fundamental que en ese vorágine de números y de métricas, etc., es que se definan al principio del proyecto qué quiere decir que el sitio va a ser performante. Cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y sobre todo medir cómo performa el sitio ahora, o los sitios o las experiencias hoy. Mídanlo durante el proyecto y asegúrense que cuando hacen el lanzamiento esas métricas están alineadas. Y eso es importante que involucren al equipo comercial también, porque hay un montón de trade-offs, ¿no? Compromisos que uno tiene que hacer entre performance, experiencia del lector y publicidad y facturación que tienen que ser deliberadas. No pueden ser algo que se vaya... Si no son deliberadas, le van a echar la culpa al que estaba al cargo del proyecto al final. Es inevitable. Entonces, involucren a todos los stakeholders, todos los responsables durante el proceso, so pena de quedarse con la papa caliente al final del proyecto. Y la otra recomendación es que performance es algo que va cambiando todo el tiempo. Hace 2 meses Google cambió no sé qué cosa, el mes pasado, abril, es marzo. El 15 de marzo cambiaron algo y todos los LSP se fueron al carro, entonces es imposible
y ellos solo controlan eso. Entonces, es indispensable que planifiquen para lo que se sabe hoy. Es imposible planificar para lo que desarrollar performante para el futuro, porque no sabemos lo que va a ser performante para el futuro. Es una recomendación práctica. Y lo otro es que es importante entender que performance es una habilidad, no es una funcionalidad del sitio, es una capacidad que hay que construir, y estas conversaciones de hacer estos compromisos entre todas estas cosas que implican performance no es solamente durante el proyecto, es durante toda la vida de las experiencias. Una cosa que iba a mencionar al principio me olvidé. Yo hice esta presentación con un montón de texto para que se queden como pequeños soundbites. No me gustan las transparencias con mucho texto, pero creo que son útiles en este caso. Y lo otro es que, a pesar de que estoy hablando de migraciones, creo que esto es útil para, como en este caso, para gente que no tenga que migrar nada, que hace años que estén y no piensan capaz que hacer un rediseño ni nada. Pero son tips válidos, porque todo esto es eso, tienen que ser algo que hay que hacer constantemente. Y después hay unas cosas que hay que ser táctico. Por ejemplo, nuestra experiencia, cada 18 meses hay un rediseño. Sepan que eso va a pasar. No construyan una experiencia que pensando que va a durar 5 años. Eso no pasa. Y además todo el tiempo van a estar pidiendo, se van a necesitar nuevas funcionalidades, especialmente formatos de avisos, como vimos hoy más temprano con estos videos preciosos. Y durante el proyecto, pero en general, planifiquen teniendo en cuenta su ciclo de noticias. Hay elecciones el año que viene, entonces vamos a hacer esta migración ahora que hay elecciones el año que viene. Y no sé, está el mundial, no importa. Cada medio tiene su ciclo de noticias que tiene que tener en cuenta. Ténganlo en cuenta. A veces los tiempos de tecnología son diferentes que los tiempos de negocio y no se pueden pasar uno por eso. Y bueno, hablando de experiencias, tenemos que hablar de analítica. La analítica es una parte crítica de la experiencia, aunque no se ve. Los que no lo ven son los lectores, pero nosotros sí que lo vemos. Entonces, hay mucho texto acá. El data layer tiene muchos componentes. No es solamente, cuando uno piensa en el data layer, lo primero que uno piensa es, ok, Google Analytics. Ok, tiro un tag manager y después pongo todo lo que viene después. Sean más cautos que eso. Entiendan toda la instrumentación que necesita su sitio para medir cosas como, por supuesto, analítica, auditoría de tráfico, medida de facturación y comportamiento de los lectores para alimentar su modelo de first party data. Y planifiquen, esto es súper importante, planifiquen para construir algo y para testear contra lo que están midiendo ahora. No hay cosa más película de terror más horrible que el momento del lanzamiento. Las métricas no se puede comparar el pasado con el presente. ¿Por qué? Porque ahí se abren todas las hipótesis posibles. Nadie sabe qué es lo que está pasando. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un negocio. Si no testean muy bien antes de hacer el lanzamiento en que las mismas cosas se están midiendo, es muy difícil testear analítica. Es muy difícil testear analítica en sitios vivos. Mucho más difícil es testear un sitio vivo contra un sitio que no lanzó. Pero hagan lo posible para testear lo más posible, para que entiendan si hay una varianza, si esperan una varianza entre analítica en todos estos tipos diferentes de analítica, que la gente no lo tome por sorpresa. A veces son cosas buscadas. Queremos mejorar la forma de instrumentación del sitio. No se podía antes porque la tecnología no lo dejaba. Bárbaro, ok, pero que sea deliberado, que no sea una sorpresa para nadie. Y bueno, eso incluye, por supuesto, avisos y affiliate. Eso depende mucho de cada negocio, pero los avisos también. O sea, que no se olviden de medir, de testear cómo se mide la facturación en el sitio viejo o en el sitio nuevo, o en las experiencias viejas y las experiencias nuevas. Y recuerden, esto vale, yo digo sitio
como placeholder para experiencias, pero esto vale para todas sus experiencias, incluyendo, por ejemplo, los avisos en Instant Articles, que ahora desaparecen gracias al cielo, son clave. He tenido gente que ha lanzado sitios sin analítica en su Instant Articles por el primer mes, o sin avisos. Y eso es un error muy fácil de evitar. Bueno, ya dije que los tag managers son complicados porque uno puede, obviamente es una herramienta fantástica, úsenla, pero no se descanse en que poner el tag manager y uno termina de hacer el trabajo de analítica. Es mucho más complejo que eso. Y bueno, por supuesto, todo lo que sea métricas afecta a la performance porque es más código que corre en el browser, y eso sean deliberados y tenganlo en cuenta como lo vamos a hacer. Bien. Lo siguiente es importante, pero es en general, en mi experiencia, es increíblemente la cosa que se le da menos bola de todo. Hacemos un sitio precioso, todas las experiencias son divinas, la aplicación móvil está conectada, la testeamos bien, la aplicación nativa, OTT, una aplicación en la televisión, todo bárbaro. Pero nadie se ocupó de decirle a los desarrolladores que tenían que hacer un sitio que iba a ser usado, iba a ser mantenido por un equipo. ¿Y cómo lo mantiene ese equipo? No dejen a sus desarrolladores tomar decisiones. Yo soy desarrollador de backend. Lo digo con propiedad, no dejen nunca a sus desarrolladores tomar decisiones de negocio. Pero ¿cómo hacer eso? Es fácil de decir, pero lo mejor es siempre involucrar a toda la gente que necesita tener una voz en esto. Tengan un sponsor editorial bien reconocible, que involucre a todas las áreas de la redacción. Esos son, por supuesto, gente como los periodistas, los que escriben las notas, pero también los que manejan la home o la landing, pero también, por supuesto, los fotógrafos, los fotoperiodistas, los periodistas gráficos, los editores sociales, los editores, la gente que es responsable de Google News o de Apple News. Toda esa gente tiene que tener una voz. ¿Por qué? Porque lo importante es que siempre tiene que ser la vida mejor para esa gente después de un lanzamiento que antes. ¿Por qué? Porque ese está atado, por supuesto, a las métricas de negocio que hablamos al principio. Si nadie le importa la felicidad de la redacción, y bueno, capaz que a nadie le importa. Pero en general importa y lo que pasa es que nadie les da corto. Y bueno, estando en ATDL es clarísimo que hoy hablábamos un poco de eso, por eso le preguntaba a Javier más temprano cómo trabajan ellos con la redacción impresa. Digamos, el CMS en 2023 los CMS son el sistema o la herramienta donde se guarda el archivo completo de un medio, en general. No hay dos. Entonces, es indispensable, un poco lo que hablábamos hoy, que a Javier no le gusta que en Clarín el print hub tome solamente cosas de digital y elija que lo vean impreso, porque son dos canales diferentes. Yo creo que todos los canales son diferentes. O sea, lo mismo aplicaría para Google News o Apple News. No es el mismo canal que el sitio. Y para mí tendrían que también, si querés tener redacciones ligeramente diferentes. Esas son justamente esas cosas finas es donde hay que trabajar en esta parte del proyecto, en esta área. En cómo va a trabajar cada equipo para cada una de las experiencias, incluyendo impreso. ¿Cómo va a ser ese flujo? ¿Va a ser primero digital? ¿Van a escribir para impreso y después lo van a traer? Todas esas cosas que hay que ir trabajando mientras se van haciendo todos los demás, las experiencias, etc. Bien. Y
digamos, y pensando, hablándole a la gente que estaría responsable de esto, nadie va a medir esas ganancias editoriales, sino ustedes. Nadie de la redacción va a decir, bueno, vamos a tener un CMS nuevo, entonces voy a ver cómo va a mejorar mi eficiencia editorial. Quien sea que esté a cargo del proyecto es el que tiene que trabajar en medir esas cosas. Y este puede ser un buen lugar donde puede haber algunas de esas ganancias, de esos éxitos inesperados. Porque nadie espera que haya éxitos acá. Entonces es fácil encontrar algún éxito. Un poco ya cubrí esto, pero un poco más táctico. Entiendan cuáles son, analicen cuáles son todos los flujos de trabajo. O sea, esto es un trabajo de change management. Todos los flujos de trabajo y encuentren cuáles son los puntos de fricción y tratan de resolverlos. Apóyense en su proveedor de tecnología y su proveedor de integrador de tecnología. Es su trabajo también hacer que esto sea más fácil para ustedes. Y una cosa que es importante, esto es conocido en todos los proyectos de transformación digital, independientemente de que sean CMS o no, para medios o para cualquier otro tema, es que estas son oportunidades para acercar las organizaciones. Cambiar algo tan crítico, un proceso tan crítico como el CMS para un medio, puede ser una oportunidad para generar nuevos puentes y nuevas dinámicas de trabajo que van a ayudar que después el éxito de la compañía sea mejor. Acá es cuando ustedes tienen que ponerse su gorro de transformación digital. La transformación digital pasa a ir por este lado, no en general, no en el sitio web nuevo. Pasa acá, en cómo transforma la organización con herramientas digitales nuevas. Por eso es importante no darle pelota a esta pata de una migración. Bueno, pero entonces tenemos las experiencias todas listas, tenemos la redacción, ya sabe su nuevo workflow, pero hay que mover los datos. Mover los datos no es fácil. Esta es una oportunidad para consolidar y limpiar datos. Estando llegando al primer cuarto del siglo XXI, la probabilidad de que haya muchas capas geológicas, como le gusta decir a Marcelo, de contenido, incluso aunque vengan de un CMS, que no tengan que migrar múltiples sitios de diferentes CMS al CMS actual, aunque tengan todo en una base de datos, no sé, de WordPress, seguramente ese archivo ya sufrió varias migraciones. Entonces va a estar lleno de basura, no hay otra forma de decirlo. Entonces lo primero es entender todos los tipos, todas las fuentes de datos y todos los tipos de datos. Hablábamos anoche que para la nota es lo obvio que uno tiene que migrar, pero para migrar una nota hay que migrar toda la taxonomía de las notas, hay que migrar todas las fotos, todos los embeds, los autores, los tags y toda la metadata que pueda tener. Y después va la nota al final. Y la nota referencia un montón de cosas que están afuera del sitio. Links, embeds de redes sociales que no existen más. Ya lo hablábamos, imagínense, tiene una nota hoy que habla de algo que pasó esta semana, que pasó en TikTok y tiene su respuesta, se lo respondieron en Instagram. Imagínense migrarse eso en 10 años. Es importante que entiendan la dimensión de la basura que pueden encontrar hoy de 1995 y lo mismo les va a pasar para el futuro. Entonces es clave que esperen eso, que planifiquen para hacer múltiples pasadas y aprovechen a limpiar eso y hacerlo que esté listo para el futuro, porque lo van a tener que volver a migrar en el mundo. Bueno, hay un montón de... Y para cada una de esas diferentes piezas de contenido necesitan que alguien tomen decisiones. Esto es más o menos lo mismo. No dejen al desarrollador de backend tomar decisiones sobre su archivo. El desarrollador de backend va a ver un embed del 2001 y va a decir, esto no le importa a nadie. Capaz que el responsable de esa sección no opina lo mismo. Para eso necesitan gobernanza. La gobernanza es cara y difícil, pero vale la pena. Especialmente cuando están migrando a un archivo viejo, un archivo grande de millones de artículos.
o incluso si están arrancando de cero. La gobernanza de datos, no me voy a meter en eso, en general, de vuelta, esto aplica para migraciones, también aplica para el futuro. Tuve una conversación hace poquito con un cliente de Argentina que está buscando en poner muchísimo más infografías en sus notas. Perfecto, divino. ¿Qué pasa en 3 años cuando esa infografía, la tecnología que usaron no funciona más? Bueno, hay que pensarlo hoy eso. Y después algunas cosas que me vuelven loco, esto soy yo quejándome al aire. Bueno, primero un par de cosas prácticas. Traten de no migrar a una base de datos no estructurada para contenido. Obviamente acá nosotros tenemos una base, un esquema muy JSON, muy prolijo para migrar el contenido. Trabajen con sus proveedores, no importa que el proveedor usen, traten de la información no la lleven a un lugar que después tienen que volver a parsearla. La mayoría de las migraciones es agarrar HTML con tags y cosas y que hay que desglosar eso y convertirlo en párrafos y tratarlo de forma diferente. Sobre todo si están pensando que su contenido va a ser mostrado en la web hoy, pero en un montón de diferentes puntos de touch points que todavía no existen. Y bueno, en general, migrar el contenido de los CMS ya lo tenemos bastante resuelto, pero asegúrense que trabajan con un proveedor que tiene, estoy de vuelta vendiendo un poquito, pero que sea fácil migrar el contenido. Pero sí, es fundamental que testeen el contenido en todas sus experiencias. Cuando migran la nota, que se vea bien no solo en el sitio web, no solo en desktop y móvil, pero también en Apple News y también en donde sea que la vayan a mostrar. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero testear es importante. Y de vuelta, tenemos muchas capas geológicas, tienen que testear todas las diferentes capas geológicas. Live ingestion, eso no importa mucho ahora, pero digamos, lo otro que hay que migrar, no voy a meter mucho hoy en eso, no voy a hablar mucho de esto, pero probablemente tengan mucha información embebida en las notas que tienen que ver con información de comportamiento de los lectores. Típicamente en la forma de reglas para mostrar si el lector es de este segmento, entonces mostrarle este variante, qué sé yo. Eso es difícil de migrar y hay que planificarlo muy bien para que salga bien. Y después cosas más obvias, como no cambien las URL de las notas porque el CMS nuevo quiere que es más fácil cambiarle el formato de las URL. Van a perder todo el tráfico. Se va a recuperar, van a poner millones de redirects que no se necesitan. Si las tienen que cambiar, cámbienlas después, no hace falta que la cambien la migración. No usen, eso es en general, las migraciones son una gran excusa para mejorar un montón de cosas. Sí, por supuesto. Pero cambiar todo al mismo tiempo puede ser desorientador para la gente y puede funcionar. Hay demasiadas cosas que se pueden romper y es muy difícil saber cuál se ha rompido. Y lo otro, no se olviden de los redirects. En todas esas capas geológicas de migraciones implicaron que cuando trajeron el contenido que se generó entre 1996 y 1997 que estaba en ese CMS, le cambiaron las URLs, entonces hay 600.000 reglas de redirect que están en un archivo de Apache y después miramos las notas y todavía hay tráfico contra eso. Bueno, fíjense, hagan una auditoría de todo el tráfico que está llegando a su CMS actual y fíjense cuáles de ese tráfico son redirects y tráiganse esos redirects, si no van a perder el tiempo. Y migren todo el contenido, no lo puse ahí, pero eso también. No dejen, o sea, si tienen contenido, migrenlo. Si quieren después sacarlo, sáquenlo después. Pero traigan todo lo que puedan.
Después tenemos una guía de migración que se las puedo dejar a ustedes. Es una letra muy chica que obviamente no voy a leer, así que puse un machete ahí para poderlo explicar un poco más fácil. Lo primero es prueben, escriban su migrador y prueben luego por lo menos un par de veces en Sandbox, o sea, en un ambiente de prueba con un subconjunto de contenido para asegurarse que más o menos funcione. Y después pruébenlo entero con todo su archivo. Puede ser en producción, puede ser en el ambiente de prueba. Y planifiquen, o sea, si tienen un archivo grande, puede llevar muchos días o meses a veces correr la migración que traiga todos los datos. Y van a tener que hacerlo por lo menos un par de veces, así que planifiquen para eso. Y después lo otro es, en general recomendamos migrar del contenido más reciente al más viejo, simplemente por un tema de pragmaticidad. Y cuando migran y remigran contenido, lleven un registro de eso, para asegurarse que después, cuando una migración completa lleva un mes y medio o, no sé, 3 semanas de ejecución, ejecutar eso de vuelta porque alguien se olvidó de un tag que faltaba mapear o no sé qué, puede ser que no funcione con las fechas de lanzamiento que se decidieron, entonces el negocio decide lanzar igual y eso es un problema. Entonces para eso la única manera es decir, bueno, esta es mi nota, la migré tal día y quedó así, y esta es la versión, y estas son las ideas de todos los viejos. Tenemos una guía que tiene mucho detalle, es gratis, lo pueden usar. Obviamente es específica de ARC, pero es utilizable para cualquier CMS. Y después traigan a la audiencia, porque después que migramos todo, bueno, ¿cómo hacemos para que vengan los lectores? Y que no es trivial, porque de vuelta, si no construimos, si no tomamos ciertos reparos que voy a hablar ahora, puede pasar que construimos el sitio y la audiencia, el tráfico se cae. Y no sabemos por qué. Bueno, lo primero es entender, es el primer paso de todo, es entender cuáles son las fuentes de tráfico y de facturación. Para que no se nos pase ninguno, básicamente. Y para poder planificar cómo vamos a transicionar todas esas cosas. Capaz que, por ejemplo, una vez que está todo el archivo migrado, se puede migrar, no sé, Apple News antes que el sitio. Si se puede, háganlo. O sea, planifiquen esas líneas de forma independiente. Y, digamos, los lectores más valiosos generan hábitos. Entiendan los hábitos de los lectores valiosos para ustedes y asegúrense de que esos hábitos, si van a cambiarle la experiencia al cambiar de SMS, que es lo más probable, porque es naturalmente algo que uno espera, asegúrense que esos hábitos, si se los van a cambiar, que cámbienselos deliberadamente, y si no se los van a cambiar, hay que trabajar en que esos hábitos no cambien. Eso quiere decir que si la navegación ahora está en otro lado, bueno, al principio hagan esa transición de a poco. No se lo cambien el mismo día. Planifiquen esos cambios de interfaz de usuario y háganlo lo más paulatino posible. Y después, si esperan que haya alguna varianza en el tráfico, porque sacaron o agregaron, no sé, elementos de recirculación, entonces esperan que el tráfico interno del sitio sea más alto, o sacaron, no sé, movieron la landing de sección de un lado a otro, qué sé yo, y esperan que eso genere un cambio, comuníquenlo y repórtenlo. Que no sea algo que se enteren después. Cualquier cambio, de vuelta, lo más importante, creo yo, si podemos resumir esto, es planifiquen y que nada les tome por sorpresa. Las sorpresas son malas en este contexto. Y midan todo. Medir todo no es solamente agarrar y decir, tengo la analítica, está igual, la testé, me sale perfecta. Midan cómo se comportan los usuarios, especialmente si tienen, como contaba Víctor hoy, si conocen a sus usuarios que vienen
habituales y pueden medir su comportamiento en el sitio, midan cómo se comporta antes y después. Eso es mucho trabajo, pero vale la pena porque pueden decir, ok, ahora los usuarios se quedan más rápido. No solamente porque hay más recirculación en la analítica, sino porque lo medí y lo puedo probar. En conclusión, estas son iniciativas difíciles, largas y costosas, no importa cómo se encaren. Tenemos clientes que han lanzado 20 sitios en 3 meses. No es un tema, para ellos también fue costoso, todo es relativo, ¿no? No quiero decir que todas las migraciones tienen que ser carísimas y largas, pero siempre son difíciles por eso, porque estamos cambiando el caballo en la mitad del río. Entonces, tómenla como una oportunidad de transformación organizacional, no solamente como una migración. Porque lo es, no hay forma de escaparlo. Es el elefante en la habitación que hablaba Javier más temprano. Pueden ignorar el hecho de que es una transformación organizacional que está atrás de un cambio de RMS, pero no se los recomiendo. Y es una oportunidad de tomarlo como una iniciativa de crecimiento del negocio. Nadie hace una inversión con un cambio de SMS, inversión en tecnología, pero inversión humana en todo digamos, no solamente de pagar la tecnología, pagarle al integrador de tecnología para que haga el cambio, pero el costo interno organizacional, el tiempo que ocupa a sus propios equipos hacer todo esto, si lo hacen como recomendé, involucrando a todos los stakeholders durante meses, eso sale mucha plata. Y digamos, tiene que tener un objetivo de crecimiento, si no es inútil. Y después, un poco lo que les decía más temprano, el día del lanzamiento no es el final, es un hito más. No sé si sería 0, pero es un hito más de esa transformación digital. Y hay un montón de gente dispuesta a ayudarle. Proveedores como nosotros, integradores, hay más de un proveedor acá de SMS, hay más de una empresa de consultoría acá, hay muchas más en el mercado, estamos todos dispuestos y con ganas de ayudar.